Ya estamos grabando la clase. En la anterior semana habíamos terminado, para hacerles recuerdo, las estructuras de los túbulos seminíferos. Habíamos visto el epitelio seminífero, las células que lo componen. Habíamos visto las generalidades de las células espermatogénicas y describimos de manera descriptiva. Hemos hecho una descripción bastante importante de dos células principalmente, que son las células de Sertoli, también denominadas sustentaculares, y las células de Leydig, o denominadas células intersticiales, ¿no? Esas son las células que hemos descrito, claro que sí. Antes de pasar a describir a las células espermatogénicas, que es la que nos queda de último, que me forma el epitelio seminífero, ustedes tienen que saber bastante bien conceptos básicos acerca del núcleo celular y la división celular. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de ahora. Probablemente también el día de mañana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver un proceso que se llama espermatogénesis, y para eso necesitan saber muy bien la división celular ustedes, chicos. ¿Ya? Esta diapositiva probablemente ya se les hace un poco conocida, es con la que hemos iniciado, pero nos vamos a saltar un poquito. Nos vamos a saltar un poquito para dirigirnos hasta dónde, para dirigirnos hasta aquí, hasta el núcleo celular. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito de núcleo para que ustedes vean las generalidades, y luego vamos a introducirnos a división celular, la mitosis y la meiosis, para que después podamos entender bien lo que es la espermatogénesis. Vamos, chicos. No se olviden, cualquier duda pueden realizarla en el chat o pueden también levantar la mano. Fíjense, chicos, que este dibujito prácticamente ustedes ya lo conocen, ¿sí? Este dibujito es de una célula. Ahora esperen un ratito, chicos. Ahora sí. Fíjense que acá estoy graficando una pequeña célula, ¿ok? Esta pequeña célula, chicos, fíjense que, ¿cuál es su característica? Su característica es que vamos a delimitar los dos compartimientos que nosotros sabemos, el citoplasma y el núcleo. No se olviden que el citoplasma es separado del núcleo por esta envoltura de color azul que se llama la envoltura nuclear, ¿ya? Y el citoplasma es separado del espacio extracelular por la membrana celular o plasma lema. ¿Okay? Entonces ahí tenemos, chicos, lo que se denomina el citoplasma. Ahí tenemos algunos orgánulos citoplasmáticos, por ejemplo el retículo endoplásmico rugoso, tenemos el aparato de Golgi, las mitocondrias y algunos orgánulos citoplasmáticos en forma de vesícula. Pueden ser endosomas o pueden ser lisosomas, no hay problema de eso. Ok, fíjense, chicos, que también, si nosotros analizamos también, fíjense, chicos, que vamos a poder ver que el citoplasma, si ustedes se recuerdan, está constituido principalmente por los orgánulos citoplasmáticos, la matriz citoplasmática y los iones y sustancias disueltas, ¿no? Entonces, solo para hacer recuerdo, la matriz citoplasmática es aquella solución acuosa que va a estar contenida en el citoplasma, y es donde se van a asentar. ¿Quiénes se asientan? Los orgánulos y los iones. Imagínense que este citoplasma es como si fuera un globito de agua. Encima, o como si este citoplasma fuera un platito, un plato hondo, lleno de agua. Encima de esta solución acuosa, del agua, se van a asentar todos estos organitos de aquí. Y esa es la matriz citoplasmática, solución acuosa contenida en el citoplasma, donde se asientan los orgánulos citoplasmáticos. O también iones, ¿no? O sustancias orgánicas como glucosa, aminoácidos, entre otros.
Y luego también tenemos el núcleo, fíjense chicos que yo les había dicho que ahí se va a estar conteniendo el material genético, el genoma, ¿ya? Y algunas enzimas para la duplicación y transcripción del material genético. Vamos a ir entendiendo eso con calma, ¿ok? Ahora, al citoplasma y al núcleo, es decir, toda la masa celular o todo lo que compone a la célula se lo denomina protoplasma. No se olviden chicos, muy importante. Ahora, este concepto que les voy a mencionar ahorita, desde este momento es importante que empiecen a notar, ¿no? O a tomar en cuenta lo que les voy a decir, porque ya vamos a comenzar a decir unas cositas nuevas. Fíjense, la célula, estimados amigos, fíjense que puede estar en dos fases, ¿ya? La célula se puede encontrar en dos fases. O bien la célula se puede encontrar dividiéndose, o bien la célula se puede encontrar no dividiéndose. Así de sencillo, ¿ya? Esas fases se las denomina de la siguiente manera. O bien la célula se puede encontrar en interfase, o bien la célula se puede encontrar en fase M. ¿Qué quiere decir interfase, Mauricio? La célula que no está realizando división celular. ¿Ya? Eso es interfase. Célula que no se encuentra en división celular. ¿Y qué quiere decir la célula en fase M? La célula que está en división celular. ¿Y por qué, Mauricio, aquí no le han puesto en vez de fase M, fase de mitosis? Porque no te olvides que existen dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. Y para englobar ambas, como ambas comienzan con M, le colocaron fase M. ¿Ya? Entonces, la interfase es la fase de no división y la fase M es la fase de división celular. Y esta célula, chicos, se puede encontrar en cualquiera de las dos fases, ¿ok? Ahora, yo les voy a dar sus características, fíjense, tienen que tomar en cuenta lo que les voy a decir. Cuando la célula se encuentra en interfase, es decir, en no división, es una célula, vamos a colocar acá, a ver si lo puse, no me recuerdo. No lo puse. Ok, lo vamos a colocar nosotros. Entonces, fíjense que cuando la célula se encuentra en interfase, decimos que es una célula metabólicamente activa. ¿Ok? Célula que está en interfase es una célula metabólicamente activa. ¿Qué quiere decir una célula metabólicamente activa? Quiere decir una célula que está realizando sus funciones, ¿ya? Por ejemplo, si fuera una célula de la mucosa gástrica del estómago, ¿cuál va a ser su función? Secretar ácido clorhídrico. Si fuera una célula de alguna glándula, su función va a ser secreción. Si fuera una célula muscular, su función es contraerse. Se entienden, ¿no? Entonces, en el periodo de interfase o de no división, la célula es metabólicamente activa, es decir, que está realizando sus funciones básicas, ¿no? O sus funciones que debe realizar. Es activa, dicho de otra manera. En cambio, en la fase M, la célula solamente se va a alistar, ¿ya? Para dividirse y dar origen a dos nuevas células. ¿Está bien? Esta división celular es de dos tipos, una mitosis y una meiosis, que ambas son diferentes, sí difieren, y ya la vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? La división de meiosis principalmente, ¿saben quiénes las hacen, chicos? Las hacen las células, le vamos a, en vez de decir células, le voy a decir gametos. No se olvide que el término gameto significa célula sexual, ya sea masculina o femenina. Si yo te digo gameto masculino, célula sexual masculina, que es el espermatozoide, o el gameto femenino es la célula sexual femenina, que la célula madura sería el óvulo, ¿no? Ahora, entonces la meiosis, chicos, solamente la sufren las células sexuales o los gametos, y la mitosis la sufren las células somáticas. Y en la anterior clase les dije que las células somáticas son aquellas que van a formar la estructura de todo tu cuerpo, por eso se llaman células somáticas. Soma viene de cuerpo. ¿Y cuáles son esas células que forman mi cuerpo? Todas las células que forman tus órganos. Pueden ser células musculares que forman los músculos, las células
epidérmicas para formar la piel. O sea, cualquier célula que se te venga a la cabeza que no sea un gameto es una célula somática, ¿ya? Entonces, fíjense que en la fase M la célula se prepara para dividirse y no es activa, es decir, que no realiza sus funciones, ¿ya? Partamos de esos términos bien importantes. Ahora, fíjense, vamos a describir un poquito este organito que se llama el núcleo. Fíjense, chicos, que el núcleo es considerado en su libro el organela o el orgánulo citoplasmático con membrana, membranoso, más grande. Pero una cualidad que tiene el núcleo, que no lo va a tener otro orgánulo citoplasmático, bueno, sí lo tiene, ¿no? Hay otro orgánulo que sí lo comparte. Es que el núcleo tiene una doble membrana celular. Las mitocondrias también tienen una doble membrana celular, ¿ya? No es una sola membrana. Por ejemplo, la membrana plasmática que rodea la célula es una sola membrana, que es una bicapa lipídica. Pero aquí, en el núcleo, hay dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Y cada membrana es la típica estructura que conocemos de una bicapa lipídica, ¿ya? Bien. Lo interesante, ¿no?, del núcleo es que va a contener los genes, ¿ya? Más adelante vamos a identificar los conceptos de qué es un gen, qué es un nucleótido, qué es cromatina, qué es ADN, y eso lo van a ir sabiendo. Aunque no estemos llevando lastimosamente en la carrera de medicina, no llevamos lastimosamente en otras materias como ser genética o como ser embriología separada, vamos a ir introduciendo algunos conceptos que tienen que saber. Fíjense que, entonces, ¿qué contiene el núcleo? Los genes. Por el momento, entiéndase los genes como el material genético, es decir, el ADN, ¿ya? Entiéndase como la información de la célula, ¿no? La que brinda todo tipo de información. Ya vamos a ir describiendo un poquito más adelante mejor. Ahora fíjense que los genes, chicos, esto nunca en su vida se van a olvidar, por favor, se los pido. Esto les va a servir para fisiología, para todo les va a servir, para cualquier materia. Los genes, fíjense, chicos, acá estoy subrayando, los genes, ¿qué es lo que controlan? Siempre acuérdense esto de mí. Los genes controlan la síntesis de proteína y controlan la reproducción celular. Y no se olviden que esto es bastante importante, chicos. Es muy importante, ¿ya? No se vayan a olvidar. ¿Qué quiere decir que los genes controlan la síntesis de proteína? Fíjense que las proteínas, ustedes saben que el término síntesis significa anabolismo, es decir, significa armar. Agarro varias estructuras pequeñas, las uno y formo otra estructura más grande. En este caso voy a formar una proteína. ¿Cuáles son esas estructuras pequeñas que me forman la proteína? Los aminoácidos, pues chicos, ¿no? Los aminoácidos. Ahora, lo interesante es que los genes controlan la síntesis de proteína. ¿Y cómo controlan? ¿Saben cómo? Resulta que el núcleo, el material genético, ya tiene la información necesaria para saber qué secuencias de aminoácidos voy a utilizar para sintetizar una proteína. Miren, no es difícil este concepto que les estoy diciendo, chicos, van a ver enseguida. No es difícil. Entonces, el genoma o el material genético, ¿qué es lo que hace? Acuérdense esto de mí, miren. Controla la síntesis de proteína. ¿Cómo controla la síntesis de proteína, Mauricio? Muy fácil. Pues el material genético, acá fíjense, el material genético, ya, el material genético, ya, contiene la información necesaria para poder, contiene la información necesaria de la secuencia de aminoácidos para sintetizar una proteína. ¿Ok? Eso es así de sencillo. Fíjense lo que les quiero decir. Van a ver. El material genético, chicos, contiene la información para ver qué secuencia de aminoácidos voy a utilizar para la síntesis de proteína. ¿Ya? Lo que ocurre es que
Existen varios tipos de aminoácidos, ya hay muchos tipos de aminoácidos. Hay aminoácidos esenciales y hay otro grupo de aminoácidos más. Son varios tipos de aminoácidos, chicos, con varios nombres, ya. Pero lo que me interesa es que el material genético le va a decir a la célula qué secuencia de aminoácidos voy a utilizar. Es decir, por ejemplo, primero voy a colocar tal aminoácido de primero, luego voy a colocar este de segundo y luego este de tercero. Voy a hacer así mi secuencia. Les dice, ¿ya? Entonces, esto es bastante importante, chicos. ¿Ok? Eso es lo que controla el material genético, por ejemplo. Y en base a esa secuencia de aminoácidos, chicos, es que se van armando los distintos tipos de proteínas que existen en mi cuerpo. Algunas proteínas tienen un tipo de secuencia de aminoácidos, otros tendrán otro. ¿Ya? Eso tampoco se vayan a olvidar. Los genes también controlan la reproducción celular, es decir, que los genes participan de manera directa en la reproducción o si quieren replicación celular. Ya lo van a ver ya. Es importante. ¿Ok? ¿Qué más tenemos a ver por acá? Vamos a borrar un poquito que nos dé campo. Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, vamos a ver, chicos. Ahí está. Estamos viendo entonces el núcleo celular. Fíjense, todas estas estructuras son las que tenemos que analizar, pero el día de ahora y la siguiente clase solamente nos vamos a enfocar a estudiar el núcleo, pero la cromatina, porque eso me interesa bastante que ustedes estudien, ¿ok? Que ustedes sepan. Probablemente todo el núcleo lo terminaremos de estudiar en el segundo parcial cuando estudiemos célula a profundidad, ¿ok? Entonces fíjense, chicos, vamos a estudiar el núcleo. Ahora, este núcleo, chicos, tiene varios componentes que se debe estudiar. Primero, esta envoltura nuclear que les había dicho que está de color azul, que es una doble membrana, una externa y una interna, se la estudia muy bien cómo está compuesta, ¿ok? Eso se estudia. También se estudia el nucleolo. El nucleolo es una parte del núcleo en el cual se sintetiza estos pequeños de negrito de acá que se llaman ribosomas. ¿Dónde se sintetizan los ribosomas? En el nucleolo, ¿no? Algunos dicen que el nucleolo es el núcleo del núcleo, ¿no? Hay unos que dicen que está en la parte central del núcleo. Bueno, pero es una estructura especializada que la vamos a estudiar también probablemente en otro momento, ¿ok? También se estudia el nucleoplasma. El nucleoplasma es un análogo del citoplasma. ¿Qué quiere decir? Es de la misma manera que el citoplasma, solo que en el núcleo, ¿ok? Es todo el material que se encuentra dentro del compartimiento del núcleo, ¿ok? El nucleoplasma. Y lo que vamos a estudiar en la clase de ahora va a ser la cromatina. La cromatina, mis estimados amigos, viene a ser el material genético de la célula. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Muy bien. Fíjense, chicos. La cromatina. Por si acaso, acá están las estructuras, chicos, que vamos a ir estudiando. No se olviden, la que está de color rojito es la que estamos estudiando ahorita. La cromatina, fíjense, es una estructura, fíjense este concepto. La cromatina es una estructura compuesta por ADN, ¿ya? Y también compuesta por proteínas. ¿Se dan cuenta? Ahora, si ustedes se ponen a pensar, para que podamos entender el concepto de cromatina, tenemos que entender primero qué es el ADN. ¿Ok? Muy bien. La cromatina también se la considera una estructura nucleoproteica. ¿Por qué se la considera una estructura nucleoproteica? Porque está formada por cromatina y proteína. ¿Ok? Muy bien. Ok. Fíjense lo que dice acá, chicos. Cromatina, el material genético encontrado en la interfase. Este material genético, esta cromatina, se divide en heterocromatina y eucromatina. Probablemente esto les habré mencionado en algún momento. Estos dos nombres, anótenlo en un papelito a un ladito, van a ver que
más adelante vamos a comprender qué significan estos dos términos, ¿ya? Estos dos nombres anoten en un papelito. Acuérdese pero que la cromatina se divide en dos, heterocromatina y la eucromatina. ¿Ok? Importante. Ahora, volvemos a decir, hay varios conceptos que podemos decir de la cromatina. La cromatina podemos decir que es una estructura formada por ADN y proteína. ¿Sí? Ese es su concepto, te pudiera decir estructural, según su estructura que lo forma. Otro concepto es, la cromatina no es nada más que el material genético o bien organizado en el interior del núcleo. Igual es otro concepto. ¿Ok? Ahora, hay otro concepto que se llama cromosoma. El cromosoma es la forma más plegada y condensada del ADN. Ya, este concepto también guárdeselo en un ladito que ya le vamos a entender mejor más adelante. La forma más plegada y condensada del ADN. ¿Ok? Fíjese lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, es bastante interesante. Bien, comencemos con la cromatina, estimados amigos. ¿Cuáles eran los dos componentes que formaban la cromatina? Por un lado el ADN y por otro lado el querido núcleo. Ahora, el ADN chicos, está formado por una doble cadena o una doble hélice. Fíjense, no sé si es que ustedes pueden ver, acá yo les estoy dibujando una cadena y acá les voy a dibujar la segunda cadena. Entonces el ADN se lo define como una doble hélice, ¿ya? Una doble hélice o una doble cadena que se encuentra enrollada, ¿ya? Ahora, esta doble cadena, ¿cómo va a estar compuesta? Fíjense, miren, si ustedes se dan cuenta y si se ponen a mencionar, estas cadenas, chicos, de ADN, las cadenas de ADN están formadas principalmente por dos estructuras. Y acá yo se los he hecho clarito de dos colores para que lo puedan entender. Miren. Fíjense que una de las esta es una cadena, ¿no? La que está de color plomito y la que está de color celeste es otra cadena. Entonces, fíjense que esta cadena tiene dos tipos de pelotitas, una de color negro y otra de color amarillo. Negro, amarillo, negro, amarillo, negro, amarillo. Para que se diferencien que hay dos tipos de moléculas diferentes. ¿Ok? Entonces, fíjense que el queridísimo ADN es una doble cadena o una doble hélice enrollada donde cada cadena va a estar formada por dos moléculas. Una de ellas se llama el ácido fosfórico y la otra se llama desoxirribosa. ¿Ok? Se los voy a escribir. Fíjense. Una se llama la desoxirribosa, ¿ya? Y el otro se llama ácido fosfórico o grupo fosfórico, no hay problema. ¿Ok? Ácido fosfórico. Muy bien. Ácido fosfórico y desoxirribosa. Ahora, les voy a explicar un poquito acerca de qué es esta desoxirribosa. ¿Ok? Esto probablemente lo van a llevar en bioquímica el siguiente año, pero es bueno que lo sepan. No se olviden, les voy a hacer recuerdo, existen 4 grandes macromoléculas en mi cuerpo, en mi organismo. O sea, mi organismo de mi cuerpo, ya sé que está formado por células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Pero fíjese que la base, la composición química en la que se basa mi organismo es a base de 4 grandes moléculas. Existen 4 grandes moléculas en mi organismo. Y yo les había dicho que eran los lípidos, eran las proteínas, eran los carbohidratos y eran también los ácidos nucleicos. ¿Ok? Perdón. Eran también los ácidos nucleicos. Entonces, mucho ojo con lo que les voy a decir. Miren, los carbohidratos, también denominados hidratos de carbono, ¿ya? Estos carbohidratos son
macromoléculas, ya, pero específicamente son moléculas orgánicas. Orgánicas, chicos, quiere decir moléculas que contienen átomos de carbono en su composición. Fíjense que existen sustancias inorgánicas y orgánicas. Inorgánicas no contienen carbono. Por ejemplo, los iones, sodio, potasio, fósforo, no contienen carbono en su composición química, pero las sustancias orgánicas sí contienen. ¿Ok? Entonces, aparte de que el carbohidrato es una sustancia orgánica, es una macromolécula, es decir, una molécula grande. Ya no es tan pequeñita como un ion o como qué sé yo, un ion, una molécula de agua, ¿ya? Ahora, estos carbohidratos, chicos, se los divide en monosacáridos, se los divide también en disacáridos, se los divide también en oligosacáridos, se los divide también en polisacáridos. Esa es la clasificación más común de los hidratos de carbono, ¿ya? Sin ser bastante exquisito, ¿ok? Fíjense que, vamos a subir un poquito más esto acá. Fíjense que los monosacáridos son la unidad de carbohidrato más pequeña o más simple, si ustedes quieren, ¿ya? Es la más pequeña de todas. Ahora, el disacárido es la unión de dos monosacáridos. Por eso se llama disacárido, ¿no? Dos. Oligosacárido, ya estamos hablando de 3 a 10 monosacáridos, es lo que dicen algunas bibliografías. Y el polisacárido, estamos hablando de muchos monosacáridos unidos entre sí, mucho, más de 10. ¿Ok? Ahora, dentro de estos monosacáridos, chicos, estos monosacáridos se dividen ya en... Los monosacáridos, no se olviden que son la unidad de carbohidrato más pequeña que existe, ¿ya? Ahora estos a su vez se dividen en triosas, se dividen en pentosas, se dividen en hexosas. Mauricio, los monosacáridos, ¿por qué se dividen en triosas, pentosas y hexosas? Se dividen de acuerdo al número de átomos de carbono que tengan. La triosa va a ser un monosacárido que tenga solamente 3 átomos de carbono. La pentosa va a ser un monosacárido que tenga 5 átomos de carbono. Y la hexosa va a ser un monosacárido que tenga 6 átomos de carbono. ¿Ok? No se olviden, de acuerdo al número de átomos de carbono. Ahora, la pentosa nos vamos a quedar con ella. Porque, Mauricio, dame ejemplos de pentosa. Bueno, está la queridísima desoxirribosa y también encontramos la ribosa. Entonces, la desoxirribosa y la ribosa no son nada más que carbohidratos. ¿De qué tipo? Carbohidratos de tipo monosacárido. Específicamente son pentosa. Son carbohidratos, chicos. ¿Ok? Muy bien. No se olviden. Ahora, ejemplos, por ejemplo, les voy a dar ahora les voy a dar, por ejemplo, fíjense, les voy a dar ejemplos de hexosas. Por ejemplo, dentro de las hexosas tengo la glucosa, tengo la galactosa, ¿no? Ejemplos de hexosas, ¿no? Muy bien. Ahora, un ejemplo de un disacárido. Dijimos que el disacárido es la unión de dos monosacáridos. Por ejemplo, si yo uno una glucosa más una galactosa, voy a tener como resultado igual. Fíjense que la glucosa es un monosacárido de tipo hexosa. La galactosa también, se las acabo de escribir ahorita el ejemplo. Si yo uno estos dos monosacáridos, voy a tener como resultado un disacárido que se llama la lactosa, que es el azúcar de la leche. ¿Ya? Así. Entonces chicos, fíjense. No se olviden, lo que quería que queden claro es estas pentosas.
¿ya? Ejemplo de pentosas, desoxirribosa y ribosa. Solamente para que usted me entienda de dónde nace este nombre que yo les estoy diciendo aquí arribita. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan este nombre? ¿Cómo estaba formada cada una de las cadenas del ADN? Estaba formada por dos tipos de moléculas principalmente. Una desoxirribosa, que habíamos dicho que es un carbohidrato monosacárido de tipo pentosa, ¿ya? Y un ácido fosfórico. Un ácido fosfórico no es nada más que una molécula que contiene fósforo, como en su composición. Un ácido fosfórico, si quiere, ¿ya? Entonces, ácido fosfórico y desoxirribosa me forman la cadena del ADN, ¿ya? Se van intercalando. Una desoxirribosa, un ácido fosfórico, desoxirribosa, ácido fosfórico. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Y fíjense, chicos, que de vez en cuando, miren, estas desoxirribosas, que las voy a pintar de color negrito, ahí está, hay una, ahí hay otra, ahí hay otra. Estas desoxirribosas se le van a unir unas moléculas que se llaman base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas se denominan así porque están hechas a base de nitrógeno. Ya no hay por qué pedir más, chicos, no nos compliquemos con más química o con algo, no. Como siempre digo, no va a venir ningún doctor y te va a decir, a ver, explícame, en un examen de, qué sé yo, de histología, te va a decir, a ver, explícame qué es la base nitrogenada, descríbemela químicamente. No va a haber nadie que te va a decir eso. ¿Okay? Entonces están viendo las bases nitrogenadas. Lo que sí por lo menos quiero que sepan es que las bases nitrogenadas se unen a las desoxirribosas, ¿ok? Ahí, no a los ácidos fosfóricos, sino a las desoxirribosas. Y fíjense cómo entre bases nitrogenadas de ambas cadenas se enfrentan entre sí, es decir, se unen entre sí. ¿Ya? Muy bien, ahí estamos las bases nitrogenadas. Ese es el ADN, estimados amigos. ¿Ok? Ahora, estas bases nitrogenadas se unen entre sí, como les había dicho. Ya vamos a ver cómo. Voy a borrar, chicos, entonces para que tengamos más espacio. Muy bien. Ahora, fíjense. Ahí está el ADN. Disculpe. Disculpa, cuando decías exosa, ¿a cuántos se refería? ¿A 8 o a 7? A 6. 6 Ah, átomos de ya. carbono. Ok, ¿Ok? gracias. Muy bien. Ahora, ahí tienen ustedes su ADN. ¿Ya? El ADN. Y es por eso, fíjense, chicos, que el ADN tiene un nombre bien peculiar que significa ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué se llama ácido desoxirribonucleico? El ADN, porque ese es su nombre. Ácido porque tiene un grupo fosfórico que es ácido. Este grupo fosfórico es ácido, ¿ya? Desoxi, ¿por qué se llama desoxirribo? Este término desoxirribo por la desoxirribosa que tiene. Y nucleico, ¿ok? Porque me va a formar una estructura que se llama nucleótido, que enseguida lo vamos a ver. Ácido desoxirribonucleico. Muy bien. Ahora, entonces, fíjense, chicos. La cromatina, entonces, ¿qué era la cromatina? Es el material genético. ¿Y cómo está formada la cromatina? Por dos componentes, el ADN y proteínas. ¿Cómo se llaman esas proteínas que me forman la cromatina? Proteínas histonas, no se olviden. ¿Ok? Chicos, creo que se va a cortar ahorita. Les mando un enlace enseguida, ¿ya? Ahorita les voy a mandar, se va a cortar.